Mientras Adriana terminaba la columna del día siguiente, sintió un escalofrío que entró por la ventana y la hizo pensar en Eliasan de repente. Su mente viajó al pasado, a aquella tarde en que se enteró de que su abuela y su tía viajarían a Canadá. Iban a la reunión anual de una comunidad a la que apoyaban, pero Adriana no podía evitar sentirse intranquila. El viaje era en solo 2 días, y no sabía cómo pedirles que no fueran. Tenía un miedo profundo, pero no sabía explicar por qué. Buscaba respuestas en las cartas, intentaba concentrarse para encontrar alguna premonición, algo que le diera sentido a esa inquietud que la oprimía, pero solo lograba ver una pantalla roja, una y otra vez. En ese entonces, Adriana tenía 16 años y no sabía cómo manejar lo que sentía. Su tía Marta intentó calmarla, le dijo que solo era un poco de miedo, que era la primera vez que se separaban desde que ella era consciente de sus dones, y que era normal sentirse así. Nada de qué preocuparse. Su abuela había tirado el tarot, y las cartas no habían advertido de ningún peligro. Todo irá bien, le prometieron ambas esa noche, al despedirse. Pero al día siguiente, su mamá recibió una llamada devastadora. Al aterrizar en Canadá, su tía y su abuela habían quedado atrapadas en medio del fuego cruzado entre unos narcotraficantes y la policía, algo insólito en uno de los países más seguros del mundo. Ambas resultaron gravemente heridas, y aunque fueron llevadas al hospital, no se pudo hacer nada más. Fallecieron de la forma más inesperada. Desde ese día, Adriana aprendió una dura lección, sin importar que fuera aquello que la inquietara. Siempre le prestaría atención, sin dar nada por sentado. Y ahora, ese recuerdo volvía a ella mientras pensaba en Elias. Ya casi era la hora en que habían acordado ir a la ciudad. Era la 1 de la tarde, y él debería llegar en 30 minutos. Si no llegaba, lo llamaría. Revisó el celular buscando alguna llamada o mensaje, pero no había nada de él. Desde que se hicieron novios, Adriana se había negado a usar sus dones con él. Confiaba plenamente en Elias, y en que su historia sería digna de contar, un amor para toda la vida. ¿Pero qué significaba ese frío repentino? ¿Por qué había recordado justo esa tarde con su abuela? No lo entendía, o quizás no quería entenderlo. El tiempo pasó, y ahora faltaba poco para que llegaran los padres de Adriana. Se lo comentó a Elias, pero él parecía tener la mente en otro lugar. Solo asintió, sin escuchar realmente lo que ella decía. Adriana había notado a Elias muy distraído últimamente, sobre todo desde esa tarde en que lo llamó porque se le hacía tarde para su compromiso con la florista. Adriana tuvo que llamarlo un par de veces ese día. Él recién contestó a la 5ª llamada, excusándose con que se había quedado sin gasolina, pero que ya estaba en camino, que apenas llegara, ella debía estar lista para salir. La justificación de Elias no la convenció del todo, pero decidió no hacer más preguntas. Ese mismo día, al llegar de vuelta al balneario, Laura bajó del carro de Elias. No hubo despedidas, ni promesas de verse luego. Simplemente cerró la puerta y se fue. Sofía, la hermana de Elias, que estaba esperando a que él llegara, vio toda la escena desde su ventana. Bajó rápidamente para avisarle a Adriana que su hermano ya estaba afuera. Como ya era tarde, Elias no bajó del carro. Esperó a su prometida y a su hermana para salir nuevamente hacia la ciudad. Adriana, ajena a todo, estaba emocionada. Ya tenía el vestido, Elias tenía el traje, sus futuros suegros ya estaban en la casa de la playa, y al día siguiente llegaban sus padres. Para esos días, Adriana había regresado a su propio departamento. Elias y ella acordaron no dormir bajo el mismo techo hasta ser esposos. Ya faltaba poco, solo 8 días para ser marido y mujer por siempre. Sofía había visto a Laura un par de veces, pero nunca la había visto con su hermano, su mejor amigo de toda la vida, desde aquella tarde que regresaron de la ciudad. A Sofía no siempre le había caído bien. Laura recordaba que de niña, Laura siempre estaba cerca de su hermano. ¿Es tu sombra o qué?, le reclamaba muchas veces. Ella lo admiraba, y los pocos días que podía estar con él, Laura aparecía como mosca en la sopa. Con los años, después de que Laura se fue al extranjero, Sofía, ya no siendo una niña, había logrado entender el profundo cariño que su hermano sentía por ella. Sin embargo, ahora no entendía la extraña distancia que parecía existir entre ambos. ¿Se habrían peleado? ¿Laura no estaba de acuerdo con el matrimonio? Esas dudas la asaltaban constantemente. Decidida a aclarar las cosas, Sofía aprovechó que Adriana y su hermano habían ido a la ciudad y se encaminó hacia la casa de Laura. La encontró en el jardín junto a la cocina, jugando con su hijo Sebastián, justo en el mismo lugar donde aquella mañana se habían encontrado Gloria, Sebastián, Laura y Elias Anola, dijo Sofía, saludando a ambos. Laura levantó la cabeza y le dedicó una genuina sonrisa. No la había visto desde que Sofía tenía 12 años, y ahora era toda una señorita. Conversaron sobre Sebastián, lo guapo que era, y lo mucho que se parecía a su padre. Muy a su pesar, Laura era consciente de ese parecido,
por lo que le aconsejó a Sofía escoger muy bien al hombre con el que se casaría. En ese momento Sofía vio su oportunidad y le preguntó si asistiría a la boda. Le aseguró que estaba más que invitada, que todos conocían el gran cariño que se tenían ella y su hermano. Laura sonrió y para evitar más preguntas, simplemente asintió con la cabeza. La verdad era que no quería ir. Tenía planeado salir esa mañana a la ciudad y no volver hasta que todo hubiese terminado. El recuerdo de esa tarde la atormentaba, y ver a Elías casarse con otra persona sería demasiado difícil para ella. Pero Sofía no se iba a dar por vencida tan fácil. Quería saber por qué existía esa distancia entre ellos. Así que preguntó directamente: ¿Elías y tú ya no se ven desde que llegaste? ¿Se pelearon o algo así? Laura la miró, sorprendida y algo asustada. Ella creía que, además de sus padres, nadie sabía de su viaje a la ciudad con Elías, al ver la cara de asombro de Laura. Sofía añadió con total naturalidad que la había visto bajar del carro de su hermano esa tarde. Laura entendió que había sobrereaccionado y que no la habían descubierto. Soltó una pequeña sonrisa y le dijo: yo entiendo cómo son las fechas cercanas a una boda, todos los preparativos y las preocupaciones. Ahora mismo no soy de mucha ayuda, tengo que cuidar a Sebastián, así que prefiero darle su espacio. Sofía se quedó tranquila con esa respuesta. Se despidió de Laura con la promesa de que brindarían juntas en la boda por la felicidad de los novios. Mientras veía a Sofía alejarse hacia su casa, Laura miró a su hijo y se limpió discretamente las lágrimas que asomaban en sus ojos. El peso de sus secretos y de un amor que no podía ser se hacía cada vez más insoportable. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Si te ha gustado esta historia y quieres saber qué pasará con Adriana, Elías y Laura, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la continuación. Nos vemos en el próximo video.